Buenos días, hoy es lunes 6 de abril y estamos una vez más dispuestos a estudiar con ustedes la lección para el día de hoy. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga allí en el lugar donde ustedes se encuentran. Qué alegría poderles saludar, queridos amigos. Y sí, vamos a iniciar el estudio de esta mañana, pero antes queremos que se sientan muy bienvenidos y que recuerden que estamos aquí para estudiar. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eli Colón. Bienvenidos. Bien, para el día de hoy vamos a iniciar con la lección del día lunes, el proceso de la inspiración. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Sin embargo, como ya hemos visto, la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. A continuación vamos a leer los textos bíblicos que nos presentan allí como ejemplo para comparar. El primero es Génesis capítulo 3 versículo 14 y versículo 15. La palabra de Dios dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y tenemos Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El comentario bíblico adventista acerca de Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que la expresión entre tu simiente y la simiente suya hace referencia a la lucha secular entre la simiente de Satanás, sus seguidores, y la simiente de la mujer. El Señor Jesucristo es llamado la simiente por antonomasia. Fue Él quien vino para deshacer las obras del diablo. Entiéndase por antonomasia la expresión que se utiliza para indicar que el nombre apelativo con el que se designa a una persona o a un objeto le conviene con más propiedad que a otros de su grupo por ser el más característico, destacado o importante. La simiente se expresa en singular, indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo hará eso. Estas observaciones demuestran claramente que en este enunciado está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo, continuó en la tierra donde Cristo otra vez derrotó a Satanás y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio. Cristo no salió ileso de esta batalla. Las señales de los clavos en sus manos y pies y la cicatriz en su costado serán recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Bien, ahora la pregunta para esta lección nos invita a leer 3 citas bíblicas: Segunda de Pedro 1:21, Segunda de Timoteo 3:16-17 y Deuteronomio 18:18. Y la pregunta que dice es: ¿qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? Vamos entonces primero con Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Deuteronomio capítulo 18 versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estos versículos muestran contundentemente que es Dios quien da la revelación, y no solo eso, sino que es el que capacita, es decir, el que da la inspiración para que sus colaboradores puedan comprender el mensaje. Toda la escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer ni necesariamente aplicables a nosotros hoy. Por ejemplo, las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas, aunque no es necesario que las observemos en la actualidad.
Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. A veces Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes para comunicar su mensaje. Un ejemplo de esto lo encontramos en Josué capítulo 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El otro texto lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aún así, toda la escritura es inspirada, según 2 de Timoteo 3:16. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilos de sus diferentes libros nos muestran la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así, están expresadas en palabras de los hombres. Conflicto de los siglos, página 9. Muy bien, ya para finalizar vamos a leer la última pregunta de la lección. En la actualidad, existen eruditos bíblicos que niegan la autoridad divina de muchas partes de la Biblia, incluso hasta el punto de negar muchas enseñanzas cruciales: la creación, el éxodo, la resurrección. ¿Por qué es primordial que no les abramos la puerta a esas enseñanzas, ni siquiera un poco? Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios? Bien, para dar respuesta a estas preguntas, queremos compartir con ustedes una cita que encontramos en El Camino a Cristo, página 108, párrafo 2. Por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan, y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro. El apóstol dice: mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del Dios vivo. Esto lo encontramos en Hebreos 3:12. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de las Escrituras e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en ella, porque si bien las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Esto lo encontramos en Deuteronomio 29:29. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la Escritura, y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de esta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña, y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. Una de las frustraciones más grandes del cristiano es no poder defender su fe, y muchas veces nos metemos en un terreno con personas que no están dispuestas a escuchar la verdad de la palabra de Dios, no están dispuestas a reconocer que lo que está escrito en la Biblia es una revelación divina. Entonces malgastamos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos por tratar de ayudar a una persona a entender lo que está escrito en la palabra, pero ella de entrada no está dispuesto a reconocerlo de esa manera. Y sucede lo contrario. Esa persona con sus teorías de ciencia y de filosofía pone semillas de dudas en nuestro corazón, en nuestra mente. Es por eso que deberíamos seguir la recomendación bíblica en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor
a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces los cristianos debemos estar callados y no podemos hablar de nuestra fe o discutir de nuestra fe o defender nuestra fe con las personas agnósticas, ateas o que tienen una filosofía de vida diferente a la del cristiano. Si no sabemos cómo argumentar nuestra respuesta con base en la palabra de Dios, es mejor que guardemos silencio. Ahora, lo que sí podemos hacer es investigar sobre el tema, tratar de sentarnos con algún hermano de la iglesia, alguna persona que esté un poco más estudiada en las escrituras para poder comprender algunas cosas. Si es que de pronto deseas compartir con esa persona, con ese familiar, con ese conocido, quieres compartir una verdad porque te duele esa alma y quieres que también sea salva, entonces puedes informarte y puedes estudiar la palabra de Dios, porque Dios va a revelarte lo que necesitas aprender. Pero recuerda que eso debe ser con mucha oración, con toda la disposición y no con el fin de contiendas, porque la palabra de Dios no puede ser un motivo para tener contiendas. Hemos llegado al final de nuestra lección y espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes, así como lo fue para nosotros. Amén. Así es, así que esperamos podernos encontrar el día de mañana. Que Dios les bendiga.